Hay algo que llama la atención y es... El superhéroe básicamente, disculpa que te corte, el superhéroe básicamente es al mito lo que la Navidad a la religión. No tiene nada que ver con lo que inicialmente fue, pero es lo que permite que se siga celebrando, incluso por ejemplo en Japón, un sitio donde la religión católica no, salvo lo que hicieron los portugueses en algunos sitios, pero donde evidentemente no es la religión mayoritaria, sin embargo se celebra la Navidad. Bueno, el superhéroe precisamente es lo que permite que aquellos mitos que estaban enclavados en un contexto religioso muy concreto sean hoy no solamente aceptados en un país como donde nace, como Estados Unidos, sino en todo el globo, en todo el mundo. Y para un dibujante de tu talla, pues, tú tienes una trayectoria hacia el éxito muy rápida. Tú ya de estudiante en Sevilla participas en concursos, ganas muchos premios, empiezas a tener ciertos reconocimientos, incluso con 20 y pocos es cuando por primera vez cuelgan tus dibujos en el Salón de Cómic en Barcelona, en el 83, si no me equivoco. Y después ya ahí hay un salto en el que empiezas a hacer cosas del universo Marvel, las portadas, las versiones, series increíbles, Patrulla X, Los Vengadores, toda esta Capitán América, Nick Furia, estos que son ya artículos muy consolidados de la industria del cómic norteamericano. Realmente, para ti, ese momento previo al salto de elaborar un TVO completo, eso, tú veías ya unos visos de poder dedicarte de profesionalidad. Supongo que te estás refiriendo a la etapa época de Planeta. Exacto, efectivamente. O sea, era una etapa donde yo todavía no trabajaba con la industria norteamericana, sino que lo que hacía era colaborar con las editoriales que publicaban los TVOs americanos en España. En efecto. Entonces, claro, es decir, en aquel tiempo no existía posibilidad de imaginarme a mí mismo trabajando como profesional a tiempo completo, porque sencillamente los TVOs ya venían hechos de Estados Unidos y yo aquí lo que hacía era personalizar aquellas ediciones, cambiando la portada o añadiendo alguna ilustración en el interior, pero yo aquello lo recibía como un primer paso para algo que era. Yo sabía que estaba caminando subiendo por una escalera sin saber cuál era el final, pero entendía necesariamente que tenía que seguir aquella dirección, porque bueno, era el camino, era la única dirección que yo veía que pudiera en algún momento acercarse a ese Camelot que yo, tal y como yo imaginaba que serían las grandes editoriales norteamericanas. Nosotros hicimos un viaje a Estados Unidos. Sí, me quería referir a eso porque en 1993 tuvimos, por una serie de coincidencias, hicimos un viaje junto a... 87. Es que hoy tengo el reloj un poco confundido. El 87, sí. 87, justo. Sí, el 87. Yo era jovencísimo. Claro. Pues, yo que había nacido a finales de los 60 y te cuento. Pues hicimos un viaje y entonces la realidad fue que creo que a través de Planeta o como fue, se pudo hacer una cita con la dirección de Marvel. Y hoy se lo comentaba, o antes de ayer se lo comentaba a Carlos, aquel viaje para mí, para él significó muchísimo. Para mí también porque consolidó una fuerte amistad entre nosotros, pues fue una experiencia muy interesante la que vivimos. Dormimos en camas separadas, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco nos hacía mucha falta. Y la realidad es que Carlos Pacheco apareció en Nueva York con una carpeta bajo el brazo, enseñó sus dibujos. A esa entrevista él fue solo, te estábamos esperando. Y mi amigo Chema decía, no, está al llegar porque este es el tren que habíamos quedado que iba a coger. Tal. Y cuando él llegó, su cara, ¿no? En ese momento tan impactante que él traía, para mí fue inolvidable porque se producía una recompensa en un hombre como tú que siempre ha sido muy sistemático y muy trabajador. Y la realidad es que le dijeron, bueno, ¿cuándo quiere usted empezar, no? ¿Cuándo quiere usted empezar a trabajar en Marvel aquí en Nueva York? Ahora, Carlos, que se puede decir sin ningún tipo de empacho, que tú sabes qué es ser una estrella
del cómic norteamericano. Aquellos días, aquel momento, aquella primera visita a Marvel, ¿tú qué recuerdas de aquello? ¿Qué supuso aquello? ¿Qué tambaleo tiene aquello? Aquello para mí supuso una decepción muy grande, porque ten en cuenta que estamos hablando del año 87, por eso te he hecho esa apreciación, porque el tiempo es fundamental en esa época. Los años 80, los finales de los años 80 no tienen nada que ver con los principios de los 90, los finales de los 90 no tienen nada que ver. El mundo, los cambios que se producen en la tecnología en el mundo en aquella época fueron tan vertiginosos que permitieron cambiar cualquier percepción que se tuviera anterior del mundo, ¿no? Cuando viajamos a Estados Unidos en el año 87, el fax siquiera todavía estaba popularizado. O sea, todavía los teléfonos tenían unos cables extraños que las nuevas generaciones no pueden comprender cómo funcionaban, ¿no? Pero el auricular estaba enganchado a un aparato y no se podían llevar a la calle porque tenían cables y todo eso. Entonces, cuando a mí cuando hicimos aquella visita a Estados Unidos, me dijeron que me tenía que quedar allí, ¿no? Entonces le dije que bueno, que yo a mí me costaba mucho el dar el paso, ¿no? de irme a vivir allí. No por nada, sino porque bueno, no era lo que el proyecto que yo tenía en mi mente, ¿no? Ellos me dijeron, bueno, pues no te preocupes que te enviamos una historieta de prueba, y yo me estuve esperando aquella historieta de prueba durante meses, pero nunca la enviaron. Y pensé, cuando yo ya pensé ya a principios de los 90 que aquello se había olvidado, que aquellas personas ya no se acordaban de mí, entonces sí recibí una llamada de Marvel diciendo que bueno, que si estaba listo para trabajar, pues que ellos estarían encantados, y que empezara a través de la división británica que Marvel estaba potenciando en aquellos entonces en Londres. Y efectivamente así fue, ese fue el comienzo, y evidentemente, como todo comienzo, fue algo muy ilusionante, pero también muy decepcionante, porque claro, es decir, yo tenía tantas ganas de contar cosas, de querer hacer cosas, de aportar en la medida de lo que pudiera, ¿no? Que claro, tener que empezar de botones en la empresa prácticamente, ¿no? Es decir, realizando colecciones que sabías que no iban a significar absolutamente nada, ¿no? Pero yo, con todo y por eso, volví a tener la misma sensación de la que hablábamos cuando me hablabas de la época de Planeta, que era el asumir que aquellas series que yo hacía para la división británica de Marvel, que evidentemente, afortunadamente ya nadie recuerda, pero sabía que eran los pasos que habían que dar para poder dar el salto aún más grande, que era el de cruzar definitivamente el estrecho, el océano Atlántico, ¿no? Y poder trabajar directamente en Nueva York, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Es decir, realicé una miniserie de 4 números para Marvel británica, y cuando la terminé, además se canceló, se cerraron, esa división se cerró porque bueno, aquello tenía una razón de existir muy cortita, ¿no? O sea, los motivos por los que se creó la división británica eran una estrategia de marketing de la división norteamericana para expandir sus líneas, y bueno, pues algunos de los que empezamos en aquella subeditorial, pues fuimos reclamados por la casa madre, y ya empezamos a trabajar de una manera sólida con la editorial neoyorquina, con la base neoyorquina. Y efectivamente, como te decía antes, ya en aquellos tiempos el fax ya existía, eran los inicios del correo electrónico, teníamos la mensajería de FedEx de 24 horas, donde tú realizabas una página en San Roque y venía el courier a recogerla, y en 24 horas estaba en Nueva York, o sea, cosa que en aquellos entonces era una especie de milagro, era una especie de milagro.